Okay, thank you. Buenas, muchas gracias por invitarme. En primer lugar, me gustaría disculparme por mi fuerte acento inglés. Posiblemente tengáis dificultad a la hora de entenderme, pero bueno, yo procedo de Wolverhampton, en el Reino Unido, una ciudad famosa por su fuerte acento y por ser además bastante estúpidos, entre comillas, entendedme. Bueno, me gustaría hablaros hoy sobre el análisis del sentimiento y os voy a explicar en qué consiste, pero centrándome en una aplicación concreta de análisis de sentimiento, un programa, un software relacionado con el análisis de sentimiento, y os voy a explicar cómo funciona. Voy a hablar sobre un software que se llama SentiStrength para el análisis de sentimiento. SentiStrength consiste en la lectura de textos de cualquier fuente, por ejemplo, de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, y lo que hace es predecir la cantidad de sentimiento positivo o negativo que incluye un texto. Se trata, por tanto, de un producto académico y de un producto comercial utilizado por Yahoo, por ejemplo, dentro de sus sistemas, y también por una empresa española de Barcelona, y hay distintas también compañías en el mundo que la utilizan como parte de su inteligencia competitiva. Es algo que a lo mejor podéis utilizar de manera indirecta cuando utilizamos Yahoo, o también directamente si utilizamos un método, un producto de inteligencia competitiva en marketing. Y con especial aplicación en las redes sociales. Bien, os voy a explicar cómo funciona este programa, cómo es posible que un ordenador pueda leer texto y decidir qué emociones incluye ese texto. SentiStrength funciona leyendo textos, principalmente en inglés, pero también tenemos una versión española y versiones en unos 12 idiomas, de los que hablaré después. Básicamente funciona buscando palabras que expresan sentimiento, y el sentimiento de un texto se analiza en base a las palabras del texto. El texto viene escrito en un inglés o en un español convencional, pero busca claves, señales de sentimiento, tanto en un idioma estándar o no estándar. En inglés, si leéis Twitter o las redes sociales, vemos que la gente a menudo no utiliza el lenguaje convencional, sino que escriben mensajes cortos. De hecho, hicimos un estudio con una red social, y el 95% de los mensajes no se escribían en el inglés estándar. El 95% de los mensajes no se escribían con el estándar inglés. El sentimiento se expresa de maneras diferentes, no necesariamente con palabras. Por ejemplo, en inglés es común añadir palabras adicionales a una palabra para enfatizar, para expresar sentimiento. Por ejemplo, lo que veis en la pantalla, happy, con muchas as, con muchas p's, para expresar que uno está muy, muy contento. ¿Se hace lo mismo en castellano, en español? Si queremos enfatizar, si queremos recalcar que estamos contentos, inyectar ese sentimiento adicional, ¿añadiríamos vocales y consonantes a la palabra? Es algo común en algunos idiomas, en chino, por ejemplo, resulta dificultoso, ¿no? Porque no puedes jugar tanto con los caracteres y los símbolos del idioma chino. Por tanto, no sería posible en lenguajes no alfabéticos. Y, por supuesto, podemos hablar de los emoticonos para expresar sentimiento. El resultado del programa para cada texto, para cada input de texto, lo tenemos con números del 1 al 5 para expresar sentimientos positivos, y, por otro lado, la intensidad de sentimientos negativos la valoramos como de -1 a -5 para poder así medir la negatividad del texto. El alma del algoritmo, los aspectos más básicos, constan de prácticamente 3000 palabras.
de una lista de 3.000 palabras. Básicamente se trata de ver, de leer el texto y de ver si esas palabras están incluidas en el diccionario. Si hay coincidencia con el diccionario, lo que se hace es medir el sentimiento medio de esa palabra. Por ejemplo, la palabra dolor, el término dolor, -2. Es decir, si el texto contiene la palabra dolor, ache en inglés, sentiment strength lo que hace es pensar que tiene cierto nivel de negatividad. En la frase ache, dolor, en inglés se utiliza de una manera negativa leve, moderada, diríamos, y por eso se le asigna esa puntuación, -2. Esa puntuación, -2, significa que no hay sentimiento negativo. Por ejemplo, excruciating, el término excruciating, que es un adjetivo comúnmente utilizado con el dolor, dolor insoportable. Si escribimos un texto con ese término, insoportable, la probabilidad es que exprese un sentimiento muy, muy negativo. No es imposible escribir una frase positiva con el término excruciating, insoportable, pero diríamos en términos generales que lleva una connotación negativa alta. En sentiment strength, cada palabra, cada frase recibe la puntuación más alta en términos de sentimiento positivo o negativo. Quizá estéis pensando, Mike está verdaderamente loco, esto no puede funcionar. Y bueno, podéis pensar que el programa no va a funcionar correctamente. Sí, tenéis razón. Esto no funciona todas las veces, no funciona de manera consistente y, por tanto, prevemos esos casos en los que no va a funcionar. El programa muchas veces no nos da la respuesta correcta, pero sí funciona bastante bien, como lo hacen los humanos en este sentido de medir el sentimiento y las emociones, o sea que no está mal. Bien, aquí tenemos un ejemplo en inglés de este procesado, no de este tratamiento del texto que hace sentiment strength. Primer ejemplo, my legs ache. Me duelen las piernas. Sentiment strength lee el texto, identifica que solo hay una palabra en el diccionario, ache, por tanto, le asigna el valor -2, y la puntuación global es 1 para positivo, negativo, -2. ¿Por qué un 1 positivo? Porque tanto el 1 como el -1 indican que no hay sentimiento ni positivo ni negativo. Es decir, quizá os sorprenda que no tengamos el 0, ¿no?, para establecer ese valor neutro. Pues no, es o 1 o -1. O sea que esta frase no contiene positividad y tiene una negatividad moderada o muy moderada. Segunda frase, solo la palabra coolest, why, está en el glosario, en el diccionario. Se trata de una palabra moderadamente positiva, o sea que la frase en su totalidad tiene una puntuación de 3 y -1, es decir, no tiene negatividad. Y después esta frase, I hate Paul, but encourage him. Espero que Paul no esté por aquí, por cierto, odio a Paul, pero bueno, le apoyo, le animo. Tenemos un -4 para hate, odio, una palabra muy negativa en inglés, y un 2 positivo para encourage, fomento, aliento. O sea que esta sería la puntuación 2 -4. Como digo, adjudicamos un valor positivo y un valor negativo, no damos una nota media. ¿Por qué no damos una puntuación media? Bueno, los psicólogos nos dicen que los humanos, nosotros, los seres humanos, los que estamos aquí en esta sala, procesamos la positividad y la negatividad en paralelo. A menudo pensamos que podemos estar contentos, tristes. La mayoría de las veces no nos consideramos seres felices, en definitiva, ¿no?, o de manera terminante, pero el cerebro funciona así. Podemos estar tristes y alegres a la vez. Podemos tener situaciones en la vida en la que estemos extremadamente contentos y extremadamente tristes a la vez. En inglés tenemos una expresión, mixed emotion, pensamientos o sentimientos encontrados. Es una situación en la que tenemos sentimientos encontrados y es exactamente eso. Podemos estar contentos, pero también tristes. Bueno. ¿Cambiamos de empleo? ¿Cambiamos de trabajo?
Me dicen por ahí. O bueno, cuando cambiamos de empleo, ¿no? Muchas veces estamos muy contentos de dejar el empleo anterior atrás, ¿no? O cuando te vas de casa, no para empezar la vida universitaria. Los padres están tristes por un lado, ¿no? Porque te vas, pero muy contentos porque empiezas tu vida como universitario. Es un buen ejemplo de sentimientos encontrados. Y es así como funciona el cerebro. Tenemos un circuito, ¿no? En la cabeza, uno para positividad, otro para negatividad, y ambos circuitos interactúan. Bueno, las razones por las que el programa no funciona, bueno, algunas de esas razones están incluidas en la lista, ¿no? Y muchas veces superan algunas de esas situaciones en las que no funcionan. Por ejemplo, la regla de corrección ortográfica. Si no escribimos bien un término, sentence strength sí tiene la posibilidad de identificar que se trata de un error gramatical. Tenemos también una lista de palabras enfáticas, de intensificadores, son palabras que afectan la intensidad de la palabra siguiente. Por ejemplo, very happy es un sentimiento mucho más intenso que happy, muy feliz frente a feliz. Palabras de negación, si decimos que no estamos contentos, el programa encuentra esas palabras de negación para identificar que not happy es negativo frente a positivo. Not happy, no feliz, no contento. Todas estas reglas nos ayudan a mejorar la actuación, el rendimiento general del algoritmo y así conseguir una mayor precisión. Otras reglas que tenemos, la favorita, mi favorita, es la de las letras repetidas. Es una manera de reforzar el sentimiento. Si tenemos al menos 2 letras repetidas en una palabra, sentence strength lo interpreta como que hay un fuerte sentimiento en esa palabra. Por ejemplo, happy, como hemos visto antes, con 3 As, con 3 Ps, refuerza la positividad que si utilizamos la palabra convencional. O si tenemos una palabra que no expresa sentimiento, en una frase que no expresa sentimiento, pero hay 2 palabras, 2 letras adicionales en una palabra, sentence strength lo interpreta como moderadamente positivo. Y sería esta la situación común de las redes sociales, donde enviamos un breve mensaje a alguien y añadimos el entusiasmo al mensaje, introducimos entusiasmo en el mensaje añadiendo vocales, añadiendo consonantes a una palabra. Esto funciona porque la persona que lee el mensaje ve esa energía y la interpreta como energía positiva por defecto, o sea que en ausencia de señal positiva, si hay sentimiento lo asumiremos como positivo, especialmente en un contexto social. Por ejemplo, si me enviáis un mensaje con la palabra Mike, con muchas is, yo lo voy a leer como Mike y lo entenderé como un mensaje de felicidad, a no ser que seas mi madre, que entonces lo interpretaré Mike, echándome una regañina. Y tenemos también otras reglas, también curiosas, como por ejemplo, si tienes una frase negativa con interrogantes, sentence strength ignora el sentimiento negativo. Y finalmente tenemos una regla con una lista de modismos, frases, expresiones cortas que añaden, suman intensidad al sentimiento. Por ejemplo, el término shock horror es una frase levemente negativa que significa estoy algo sorprendido, mientras que shock por un lado y horror por otro son términos en sí muy negativos, pero combinados forman ese modismo que es levemente negativo, moderadamente negativo. Esa lista de modismos es corta por el momento, pero la vamos aumentando, la vamos alimentando con estas expresiones que expresan conjuntamente sentimiento frente a las palabras aisladas o individuales. Os voy a hacer una demostración rápida.
Bueno, pues no puedo hacer la demostración, lo siento. Pero bueno, lo podéis hacer vosotros en el ordenador, en el teléfono, si vais a la página web de SentiStrength o lo metéis en el Google, encontraréis la página y podéis hacer una clasificación de textos. Cualquier texto que introduzcáis, apretad el botón de clasificación y os dará la puntuación de sentimiento de forma inmediata. SentiStrength nos da dos cosas. Por un lado, la puntuación para el texto y también algo que es bastante inusual en el mundo del análisis de sentimiento es que te explica de dónde procede esa puntuación. Es decir, tu puntuación es 3 menos 1 y tienes 3 porque tienes una palabra positiva valorada en 2 puntos y combinada con la otra te da 1. O sea que te desglosa la puntuación de la palabra. Otros programas de análisis de sentimiento a menudo te dan la puntuación o te dicen de dónde proceden, pero no te da ese desglose, no te explica un poquito las reglas, ¿no?, que dan lugar a esa puntuación. Y esto es bastante útil para las empresas, porque normalmente cuando hacen la prueba me suelen decir, no, tu programa no funciona. No funciona porque hemos introducido esta frase y nos ha dado esta respuesta y esa respuesta no es correcta. Hay una empresa en el Reino Unido que se llama The Happy Eater, es una cadena de restaurantes, y cualquier tweet que hable de Happy Eater lo procesan con SentiStrength y les da una puntuación positiva, evidentemente, porque lleva la palabra happy en el nombre de la cadena de restaurantes. En este caso, la puntuación sería de +3. Pero nosotros podemos cambiar las reglas para garantizarnos de que esto no suceda en el futuro, de modo que Happy Eater, que es ese sintagma, lo podemos incluir en la lista de modismos y ahora cuando el programa lea esa frase, Happy Eater, no asume inmediatamente que es un sintagma positivo, puesto que está introducido ya en la lista de modismos. Habría que utilizar la frase o la palabra happy en otro contexto para no valorarla nuevamente así. O sea que una gran ventaja de SentiStrength es que el núcleo del algoritmo se basa en archivos de texto que incluyen las palabras de sentimiento y las palabras de negación y como resultado de ello una persona que no sea programadora puede cambiarlo. Por tanto, podría incluir el nombre de la empresa Happy Eater en esa lista de modismos. Los clientes a veces utilizan vocabulario especial, vocabulario con sentimiento especial para expresar opiniones sobre los productos y las podemos incluir en la lista de palabra de SentiStrength. De hecho, bueno, tuvimos una empresa americana deportiva, no recuerdo exactamente los términos que utilizaban, pero para el fútbol americano tenían todo su lexicón, todo un glosario de palabras y solían decidir, ¿no?, que el equipo, los jugadores iban bien utilizando un lenguaje bastante extraño, ¿no?, como el término down, abajo, como un término negativo. Tenemos una versión para ellos, para el mercado americano, para esta empresa, con series de palabras diferentes. ¿En qué medida funciona SentiStrength? Bueno, lo hemos testado con distintos datos de redes sociales. Con distintas redes sociales hemos recogido al menos 1000 textos aleatorios, ejemplos aleatorios de estas redes sociales y con 3 clasificadores humanos expertos que los han leído y nos han dado su valoración positiva y negativa. Estos valoradores humanos y sus valores los hemos comparado después con las puntuaciones que nos da SentiStrength para ver si los resultados son en general fiables o no.
Con SentiStrength podemos ver que obviamente a veces las respuestas son incorrectas. Si te inventas una palabra, lo podríamos hacer ahora. Pensad en una frase que diese mal el resultado SentiStrength. Si sabes cómo funciona, puedes pensar en una frase y testarla y que te dé negativo. Pero bueno, yo diré que en general SentiStrength nos da la misma valoración que un humano, que un experto humano. Para estos textos tenemos comentarios de YouTube, de MySpace, de Twitter, con tweets, de Sports Forum, comentarios en este caso más técnicos con un vocabulario especializado, debates políticos de la BBC, de Dick.com. Y aquí hay una correlación entre la valoración humana y la del ordenador. Una puntuación de 0 significa que SentiStrength adivina de manera aleatoria y 1 que siempre está de acuerdo con los humanos, o sea que habrá una valoración intermedia. Es interesante ver que esto es un poquito inferior a la puntuación que obtendrías si comparases valoraciones entre dos humanos, si compitiesen dos humanos para dar su valoración de sentimientos. Si los eliges aleatoriamente a dos personas y les dices que hagan esta valoración por separado, SentiStrength lo hace mejor, es mejor que si eliges a seres humanos para que valoren los eliges de manera aleatoria para que hagan esta valoración o clasificación. SentiStrength, por lo menos, está de acuerdo con los codificadores humanos en este caso. Y las dos áreas en las que no funciona tan bien es para las noticias y los debates políticos y para la positividad. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona tan bien para las noticias y la política? Pues porque se utiliza mucho el sarcasmo a este nivel de debate político. Todos los países tienen su propio estilo de sarcasmo político. En Inglaterra, el sarcasmo político consiste en decir cosas positivas, pero con un significado negativo. Supongo que me entendéis, ¿no? Las implicaciones negativas que conlleva un comentario positivo en este caso, ese sarcasmo. Entonces, bueno, hay pocos ejemplos reales de positividad que pocas veces sean sarcasmo. Por eso, la actuación de SentiStrength no es tan bueno con el tema político. Son ejemplos en los que se expresa un sentimiento positivo, pero con una connotación subyacente negativa. La mayoría de los humanos podemos identificar esto como sarcasmo. O sarcasmo negativo. Hemos pasado 6 meses intentando solucionar este problema y nos rendimos, no encontramos manera de solucionarlo, pero SentiStrength tiene ahora 3 algoritmos integrados que permiten detectar el sarcasmo y bueno, no funcionan todos estos algoritmos. Algunos algoritmos funcionan, por ejemplo, con el portugués. Estos algoritmos son conjuntos de palabras. Si el texto contiene el nombre de un político británico, la valoración y es fuertemente positivo, entonces no contiene sentimiento negativo en absoluto. Y si no contiene sentimiento negativo en absoluto, entonces el texto es sarcástico, pero no funciona. En portugués el algoritmo funciona, pero si el nombre del político viene en diminutivo, porque en diminutivo en portugués puedes utilizar el diminutivo, ¿no? Para indicar pequeñez. Por ejemplo, un político que se llame José, pues Little José, Joselito, ¿no? Sería en castellano también. Ahí sí, bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Del uso del sarcasmo, ese diminutivo con un objetivo sarcástico. No hemos encontrado una solución para el inglés con este tema del sarcasmo. Tenemos versiones de SentiStrength que funcionan con distintos idiomas. Para cada idioma tenemos 2 conjuntos, diríamos. Por un lado, traducimos los términos de sentimiento al idioma y, en segundo lugar,
buscamos a hablantes nativos para que comprueben si funcionan los algoritmos con textos aleatorios y para que identifiquen posibilidades de respuesta incorrecta. En segundo lugar, tenemos también switches específicos en los algoritmos con mutaciones que nos permiten interpretar el sentimiento. Por ejemplo, en alemán podemos aplicar la conmutación de que la expresión negativa se aplique después de la segunda palabra. Por ejemplo, lo explico, en inglés no podemos decir I am happy not, la negación va después del verbo, mientras que en alemán la mitad de las veces sí que hay un cambio de orden de los componentes gramaticales. La mayoría de las veces lo que haces es la negación después del verbo en alemán. Y creo que tenemos 8 switches, 8 posibilidades de conmutación de estos casos. Otro ejemplo con el francés, ¿no? Y el uso del apóstrofe. Y si queremos validar una nueva versión, creamos un corpus de al menos 1000 textos clasificados por humanos para luego correlarlos con SentiStrength. Nos lleva unas 2 semanas crear una buena versión de SentiStrength en otro idioma. Ahora voy a hablar de algunas de las aplicaciones de SentiStrength y después hablaré de algunas aplicaciones más generales para análisis de sentimiento. La aplicación que más me gusta, aunque no tiene valor académico en absoluto, pero es muy, muy divertida, es que, bueno, nosotros participamos en las Olimpiadas en 2012 y recogimos todos los tweets relacionados con las Olimpiadas. Los clasificamos como positivos o negativos. Al cabo de todas las jornadas íbamos también al London Eye y hacíamos una muestra en los carteles luminosos de todos los tweets positivos y los tweets negativos. Se supone que aquí debería aparecer una tabla con los tweets positivos. Ese día, concretamente, fueron del 75%. En la parte de la derecha, arriba, vemos una gráfica con el sentimiento medio durante la última hora. Teníamos ese cartel enorme en la orilla del Támesis todos los días con ocasión de los Juegos Olímpicos para mostrar esos tweets y su relación con el componente sentimental y las Olimpiadas. Podríamos predecir un poquito, ¿no?, lo que iba a pasar cuando los atletas británicos tenían una buena jornada. Bueno, había picos que se salían de la gráfica, ¿no? Es un sentimiento muy patriótico, desafortunadamente. Y bueno, en el Támesis, justo a las casas del Parlamento, estábamos allí, ¿no?, mostrando cómo iba funcionando esto y cuántos tweets positivos salían. Vemos aquí estas imágenes. No hubo un gran valor académico, la verdad. Fue muy divertido, eso sí. Más allá de que fue una actividad, ¿no?, de cómo el tratamiento, ¿no?, de los Big Data puede tener impacto. Hicimos algo parecido también con la Super Bowl, con los 2 equipos finalistas y también en relación con los tweets, ¿no? Se pedía a la gente que tuiteasen sus comentarios con respecto a esta gran competición de fútbol americano. Al cabo del día, ¿no?, el equipo ganador tendría sus colores reflejados en el Empire State. Nuevamente, un ejercicio muy, muy divertido, poco académico, por así decirlo.
Y aquí tenemos mi aplicación favorita. Que es la página de respuestas de Yahoo. Si se publica una respuesta, pues hay comentarios, valoraciones sobre la respuesta y SentiStrength decide si estos comentarios, estas reacciones son positivas o negativas. Si una persona suele recibir comentarios positivos, su clasificación de las respuestas en el futuro estará más en un nivel más alto. Otra aplicación es Modsde, que analiza los tweets y los valora según el sentimiento, positividad, negatividad, combinación de ambos sentimientos, y se pueden filtrar los tweets, por ejemplo, por los muy positivos o por los muy negativos sobre nuestra empresa o sobre el tema sobre el que se esté investigando. Ahora quisiera hablar de otras aplicaciones de análisis de sentimientos. Esto no es SentiStrength, esto es Yahoo, pero me encanta este gráfico y creo que una de las posibles ventajas del análisis de sentimiento en el contexto comercial, pues creo que pueden ayudar a las empresas más importantes del mundo para generar algo como esto. Un análisis de este tipo. Ahora es parte estándar del marketing para empresas de gran tamaño. Esto es un análisis del sentimiento de comentarios sobre clientes sobre una marca específica, Volkswagen. En este gráfico, el tamaño del cuadrado tiene que ver con el número de comentarios que mencionan ese término, es decir, los términos más importantes como conducir, conducción, servicio. Es un tema muy mencionado por los clientes y si está en verde, significa pues que los comentarios son generalmente positivos. Si está en rojo, significa que son generalmente negativos. Por tanto, en esta gráfica podemos ver qué piensan los clientes sobre nuestros productos y qué les gusta y qué no les gusta. Entonces estamos hablando de una información muy importante y tenemos esta gráfica de inmediato que nos comunica de inmediato la información que queremos saber. Otro ejemplo. Applicative sentiment analysis. Análisis de sentimiento de aplicaciones. Una de las empresas más importantes, Pulsar, pues analizan redes sociales y otros tipos de datos para vosotros, analizan los sentimientos y utilizan una serie de parámetros, de algoritmos y procesamiento semántico inteligente y analizan los comentarios positivos y negativos sobre su empresa para saber qué imagen tiene su empresa en las redes sociales a distintos niveles y con distintas herramientas. Creo que la vanguardia del análisis del sentimiento pues ha cambiado. Lo que teníamos hace 5 años, cuando teníamos una herramienta especializada. Ahora el análisis de sentimientos forma simplemente una parte más de una caja de herramientas más amplia que se utiliza para estudiar la imagen que tienen de nuestras empresas en las redes sociales, entre otras plataformas. ¿Quieren que veamos algún ejemplo académico sobre el análisis de sentimientos en los tweets o ya están cansados de escucharme? Bueno, a ver. Venga, uno rapidito. Esto es un análisis que forma parte de un proyecto europeo, con financiación europea. Y bueno, a ver qué sucede después del Brexit en nuestro caso. Pero aquí se analizaba el papel del sentimiento en las noticias. ¿Qué hicimos? Pues recopilamos todos los tweets publicados durante un mes y identificamos las noticias más importantes mediante técnicas automáticas
y tratamos de dilucidar si podíamos comparar y analizar las noticias más importantes a través de los sentimientos. Queríamos saber si podíamos crear un producto que dijera a los periódicos: esto va a ser un titular, esto va a ser una noticia importante, tenéis que encargaros de esta noticia. Entonces, cubrimos las 30 noticias más importantes y analizamos las publicaciones previas y posteriores a que se produjera la noticia, ya que hubiera un aumento de las publicaciones. Entonces, el motivo subyacente es que cuando sabemos que va a haber una gran noticia, una noticia importante de gran calado, pues habrá una gran reacción por parte de las personas. Y no podemos tener una noticia de gran calado que no importe a nadie. Por definición, los grandes titulares atraen mucha atención por parte de la ciudadanía. Entonces tenemos que dilucidar si son positivos y negativos, y tenemos que ser capaces de analizar estos sentimientos a través de Twitter. Aquí tenemos el caso del terremoto de Chile. Aquí, bueno, es una herramienta que nos ofrecen de forma gratuita temporalmente. Aquí analizamos la reacción al terremoto de Chile con la palabra clave Chile, y vimos un enorme aumento de la frecuencia, y utilizamos la palabra clave y detectamos palabras clave, el aumento de la frecuencia, y arriba podemos ver un enorme aumento de la mención Chile cuando empezó el seísmo, y debajo podemos ver la línea roja, que es el sentimiento positivo, y la negra es los sentimientos negativos. Cuando se produjo el seísmo, los sentimientos positivos cayeron en picado y el negativo subió ligeramente. Lo que nos sorprendió verdaderamente es que estos sucesos totalmente negativos, donde muchas personas mueren, incluso en este caso, en Twitter, solo hay un ligero aumento de la negatividad en Twitter cuando suceden semejantes catástrofes. Y esto es aplicable a todas las demás catástrofes. Cuando estamos virtiendo nuestros sentimientos en Twitter, a menudo muchas personas dicen: esto es terrible, es una catástrofe, hemos perdido nuestras casas, muchas personas han muerto. Esto sucedió un poco, pero no mucho. En los tweets eran más, de hecho, de tipo objetivo. Se informaba de que esto había sucedido. Como digo, eran más bien objetivos. Entonces, lo que desencadenaba donde podíamos ver los sentimientos era en la cantidad de tweets, no en la intensidad del sentimiento. Y se trata de una noticia muy importante. Y aquí lo más importante es descubrir cuáles son los hechos. ¿Cuántas personas han fallecido? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde se ha producido el terremoto? ¿Qué puede suceder en breve? Aportar datos, no expresar sentimientos. Y creo que el sentimiento viene implícito. Si, por ejemplo, tuiteamos 46 personas muertas en Chile, no es necesario añadir es terrible, es obvio que es una tragedia. Cualquier persona que vea que lo has publicado sabe que es porque estás preocupado. Y esto sirve para analizar las noticias desde el punto de vista del sentimiento, que aquí se encuentra implícito. En Twitter no decimos lo que pensamos de una noticia, resulta bastante obvio. Y desarrollamos este producto para decirle a las empresas qué historias podían ser las noticias más importantes. Y aquí lo importante era el volumen, no el sentimiento. Aquí tenemos lo que sucedió durante la ceremonia de entrega de los Oscars. Vemos que no hay ningún cambio prácticamente en cuanto al sentimiento. Hay un aumento ligero de la productividad, de la positividad y reducción de la negatividad. Sí, salvo que hayamos perdido, es un alto positivo. Y luego, pues había personas que se quejaban que no podían ver la ceremonia,
Los más jóvenes se quejaban de que no podían ver su programa favorito porque sus padres estaban viendo los Oscars. Este tipo de comentarios es lo que veíamos también. Y para ir concluyendo, quisiera decir sobre el análisis de sentimientos que el enfoque de Sentiment Strength es que el modelo léxico está basado en palabras activas, positivas y negativas. Y otros modelos, otros enfoques es el de aprendizaje automático, donde al ordenador se les da una serie de textos precodificados de forma positiva o negativa y se le permite ir aprendiendo qué palabras, estructuras están asociadas a positividad o negatividad. Esto también funciona en el enfoque léxico cuando hablamos de grandes volúmenes de datos. Y la desventaja es que no explica cómo se clasifica el texto. Simplemente utiliza un algoritmo matemático. Y si nos explica por qué ha clasificado un tweet como positivo, pues la verdad no nos interesaría para nada su explicación, porque tiene un funcionamiento muy matemático, muy racional, no es muy intuitivo. Por tanto, es difícil de corregir errores específicos. Una empresa que vea que Happy Eater siempre viene relacionado con un concepto negativo, con un concepto positivo, pues aquí es difícil de solucionar este tipo de errores. El análisis de sentimientos es ahora una parte esencial de este abanico de herramientas del mercado de inteligencia competitiva y se utiliza como una suite de otras herramientas que permiten analizar los comentarios y el feedback de los usuarios en línea. Y esto es algo excelente, porque anteriormente cuando queríamos saber qué pensaban los clientes sobre nuestros productos, pues iban algunos de nuestros empleados a la calle a hacer encuestas y a hacer un muestreo aleatorio. Y un mes después recopilábamos todos los datos y pagábamos a estas personas y un mes después teníamos los comentarios, los resultados. Mientras que ahora los clientes hacen esto en tiempo real en Twitter, en Facebook y tienen anuncios en la tele y quieren saber cuáles son los comentarios de los espectadores de este anuncio que se acaba de mostrar hace 2 minutos. Y esto se obtiene en tiempo real. Y esto es el análisis automático de sentimiento en tweets, en otras redes sociales. Y esto es algo magnífico que se utiliza de forma estándar en grandes empresas. He explicado qué es Sentiment Strength, pero esto es solo una de las aplicaciones de las herramientas de análisis de sentimientos. Muchas gracias por su atención. Vamos a intentar conectarnos a Internet para que pueda presentar la demostración. Cristina, por favor. Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta por parte del público? Muchas gracias, Mike. Voy a hablar en inglés. Mi pregunta es, trato de utilizar el sitio de Wolverhampton desde el móvil, pero lo que estaba intentando hacer mientras lo utilizaba es ver... Mi pregunta sería, parece que el algoritmo tiene también la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos para una sola consulta, o esto es llevarlo a una aplicación para la que no está diseñado. No lo he utilizado con grandes volúmenes de datos de golpe, por así decirlo, y creo en el pasado lo que teníamos que hacer era un proceso de ir línea por línea, frase por frase o párrafo por párrafo. Cada párrafo, a cada párrafo o frase se le asignaba una puntuación y luego sacábamos la media. Si importamos un gran volumen de texto, lo importante es la puntuación final y por el funcionamiento del algoritmo puede ser +5, -5, entonces podemos tener algo muy positivo o algo muy negativo, como he dicho.
Nosotros trabajamos con la media, más que con el modelo estándar, que es el sentimiento expresado. Por cierto, añadiré brevemente que esto es una aplicación gratuita para investigación. Pueden descargar la versión de Windows en el sitio web, y si quieren la versión comercial, bueno, la versión comercial obviamente es previo pago, pero si son estudiantes o investigadores, envíenme un mensaje de correo electrónico y pueden descargarla. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puedes analizar las frases como "soy tu padre", frases cinematográficas míticas como "tengo un sueño"? ¿Cómo puedes analizar si esto es positivo o negativo? Bueno, vaya preguntita. Tengo un sueño. Podríamos seleccionar la palabra sueño como positivo. Es una palabra de sentimiento, pero solo podemos hacerlo si hacemos muchas pruebas para ver cómo utilizan las personas la palabra sueño en contextos positivos. Hay algunas palabras que no tienen que ver con sentimientos, sino que cuando se utilizan normalmente sí expresan sentimientos en ciertos contextos. Creo que el término padre no nos serviría de nada, porque tiene que ver con muchos sentimientos. Hay algunas cosas que no puede procesar Senti-Strength. De media espero que funcione más que no funcione, pero bueno, este caso es un poco particular. Eres el primer ganador del premio a la mejor pregunta sobre Senti-Strength. ¿Alguna otra pregunta? He leído hace poco un artículo sobre el procesamiento del sarcasmo. El modelo es muy prometedor, el existente, y te lo voy a enviar por Twitter. Es una combinación de métodos, de vectores y de aprendizaje automático computerizado. Simplemente basándose en cómo la frase se aborda o trata distintos contextos totalmente distintos sobre palabras clasificadas. No es la solución definitiva, pero es una solución muy prometedora. Si me permiten un segundo, voy a intentarlo. Aquí podemos introducir el texto en el cuadro de búsqueda y hacer clic aquí. Muchas gracias. Aquí hacemos clic en el botón y aquí tenemos la frase te quiero, pero detesto la situación política actual de Brexit. Y aquí vemos la negatividad -4 y luego vemos los motivos de clasificación. I love, me encanta, y odio, hate, es -4 en cuanto a negatividad. Y luego tenemos un +3, -4. Y podría introducir I have a dream, tengo un sueño, para ver cómo funciona. Bueno, esta la tiene mal. Esperamos mejorarlo utilizando dream, sueño, como palabra de sentimiento. Vamos a intentar en español. Español es más emocional la versión que la inglesa, no sé si es el caso. Parece que tenemos una frase en el público, en inglés.
La frase es: me gustas como a mi bici le gusta la lluvia. No ha entendido el sarcasmo, obviamente. La palabra love, me gusta, quiero, pues aquí podemos pensar, love, obviamente tiene que ser un +5. ¿Qué puede ser más positivo que el amor? Pero no es un +5 en senti-strength. Por un lado, porque se puede utilizar la palabra para expresar un sentimiento que no sea el amor. Por ejemplo, en inglés puede significar love from saludos, una forma de cerrar una carta. Y en las redes sociales, pues I love you también puede querer decir simplemente en inglés hola, nada en particular. También me han dicho, también el padre de una niña de 15 años me ha dicho que I love you, te quiero, quiere decir, ¿por qué no me envías ningún mensaje de email? Y en otros contextos el love puede tener una connotación negativa, así que se le ha dado un 3. ¿Funciona igual en español? Puede que en español amor, querer, sea un sentimiento, una palabra con un sentimiento más intenso, más positivo. Ahora voy a mencionar otro aspecto adicional para demostrar que podemos cambiar el léxico en función del cliente o de la aplicación. Tenemos un texto que clasificaremos de forma distinta en senti-strength según el contexto. Y aquí lo que dice es que la película es aterradora, mi móvil es muy pequeño y también dice que yo he ganado la votación, pero han mentido sobre mí. Entonces aquí lo clasificamos como política, móviles, cine. Aquí hay distintos términos, distinto léxico en una misma frase. Entonces se trata de ir clasificando. Por ejemplo, si le decimos que la mayoría, en los contextos, aterrador es negativo. La mayoría de los casos, si algo es aterrador, pues eso es negativo, ¿no? Pero el principal contexto en el que algo aterrador no es malo es en el entretenimiento o en el cine. Cuando estamos viendo una película, si algo es aterrador, seguramente sea algo bueno, porque es precisamente lo que buscaba el director. Si cambiamos el filtro a películas, entonces lo que vemos es que aterrador tiene un +3. Y en el motivo de clasificación vemos que se le da un +3, mientras que en el resto de contextos tendrá una puntuación negativa. Así que entendemos que si es un contexto de entretenimiento, pues aterrador es positivo. Sin embargo, si vamos conduciendo, aterrador es quizá la última palabra que queremos escuchar. Pero esto es lo más importante, personalizar la lista de palabras en distintos contextos.